el balance de Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Repite de nuevo Trump, en este caso con Irán. Tras la brutal represión de las protestas y estoy leyendo Infobae. Y la segunda noticia de Infobae es que militares disidentes cubanos exigieron a las Fuerzas Armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social. ¿Quieres empezar por Irán o por Venezuela? Mira, Irán, yo creo que nosotros hemos visto esta película antes. Sí. En el año 2002, en el año 2009 y en otras oportunidades han habido manifestaciones masivas en Irán. ¿Tan grandes como esta? Sí, señor, sí. Tan grandes como esta. Y las represiones han sido peores que estas, donde han desaparecido, han sido muertos, han sido encarcelados decenas de miles, en su mayoría jóvenes. Y entonces, y sin embargo, los ayatolas han prevalecido. ¿Por qué? Porque el poder absoluto, el poder total sobre un país de 70 millones de personas, un país grande, país poderoso en su momento, con el Shah de Irán en su momento, era una potencia militar también, no solamente una herencia histórica de los persas. Una herencia histórica, cultural impresionante. Y entonces eso no es fácil de matar, pero los ayatolas han tratado. Y eso tiene paralelismos en otras partes. Igual que las dictaduras de Cuba, las dictaduras de Venezuela, cuando la dictadura es lo que se llama totalitaria, porque a veces hay dictaduras que las llaman dictablandas, que tienen, tú sabes, que permiten que la gente haga esto, haga el otro, mientras no te metas en política, tú puedes hacer lo que tú quieres básicamente. Pero cuando la dictadura es totalitaria, entonces simplemente no tienes opción. Y entonces eso empobrece tanto a la gente, pero los empobrece no solamente físicamente, los empobrece intelectualmente, porque no se te permite estudiar. A las mujeres, por ejemplo, en Irán las tienen segregadas. Mira lo que pasó en Afganistán. Cuando estaban los Estados Unidos en Afganistán, de pronto empezó a florecer un movimiento casi feminista en Afganistán. Y apenas llegó el talibán de regreso, entonces ahora otra vez las niñas pueden estudiar hasta 6º grado. No pueden estudiar, una mujer no puede estudiar ni bachillerato ni hablar de universidad en Afganistán. Entonces, este choque cultural que nos los traen a Occidente a través de estas comunidades de la diáspora islámica, que no tiene nada de malo, porque muchos de ellos están buscando un resuelve para su situación. Pero dentro de esos, igual que los cubanos trataron de meter una semilla dentro de ese exilio, los islamistas han hecho lo mismo. El islamismo no es el islam, es islamismo. Es una corriente totalmente diferente, retrógrada, que quieren regresar al siglo VIII. Y entonces, ese choque cultural al que nos están sometiendo, mira, lo estamos viviendo ahora en Estados Unidos también. ¿Okay? Yo sé que estamos en el tema de Irán, pero mira lo que está pasando aquí con algunos de los emigrantes refugiados, algunos con razón, que llegaron aquí de países musulmanes, y mira lo que está pasando. El problema de Minnesota, los fraudes, las cosas. Ahora resulta que ¿qué pasó con ese camión que atropelló? Sí, bueno... ¿se sabe? ¿Por fin se sabe quién fue? Sí, lo arrestaron. No se sabe todavía el motivo, si es que no lo dejaban pasar o de verdad que tenía algún asunto religioso o político. Pero esos son los problemas que... Entonces, muchas veces el problema que nosotros
en las democracias creamos nuestros propios problemas, importando los problemas, cuando muchas veces la solución de los problemas es no traer más problemas, sino simplemente resuelve los que tienes y no traigas nuevos. Nosotros parecemos que queremos hacer eso, traer más gente diferente, y eso en el nombre de la diversidad, que suena muy bonito, la diversidad, la convivencia, el conocimiento, todo eso suena muy bonito, pero eso tiene que tener ciertas reglas, y los países, tanto de Europa, que Europa está perdido, yo acabo de llegar de ahí, y eso es un desastre lo que hay allá. ¿Qué países estuviste? Estuve en España y en Italia. El año pasado estuve en Francia. Bélgica es un desastre absoluto. Oye, lo tranquilo que era Bélgica. Tú sabes que Bélgica tenía fama de ser aburrido. Yo una vez iba a Bruselas y me dijeron, ¿pero qué vas a hacer ahí? Sí. Y ahora es un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, imagínate que Bruselas, la sede del Parlamento Europeo, o sea, la capital de Europa, vamos a llamarla así. Compartida con Estrasburgo. Sí. ¿Y qué pasa? Ya hay 40% de musulmanes. No tiene nada de malo. Llegaron y se reprodujeron o trajeron más familias. Okay, están ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el islamismo es el que se está apoderando. No el Islam. No el Islam. Es que el problema del Islam es el islamismo se apoderó de la agenda del Islam. Entonces el Islam, que se llama a sí mismo la religión de la paz, la religión de la convivencia, etcétera, etcétera, que lo fue durante siglos, resulta que ahora lo que quiere es ser una fuerza anticivilizatoria. O sea, ir en contra de la civilización occidental que le dio refugio. Y entonces, ¿de dónde saca la gente? Igual que los cubanos trataron de sacar a los jóvenes cubanos. Bueno, los islamistas los sacan de las mezquitas también, donde van a hacer sus actos religiosos y los reclutan de ahí y terminan, y cuando te das cuenta, entonces tenemos el problema del terrorismo. Entonces, ¿por qué razón? Y el amigo seguro que lo sabe mejor que yo. Casi el 90% de los actos terroristas en el mundo son cometidos por musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que entonces nosotros identificamos a los musulmanes con terroristas cuando no es cierto eso. Eso está mal. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que quieren los islamistas. Los islamistas quieren que nosotros, los de este lado del mundo, veamos al Islam como el enemigo. Ellos quieren eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede crear el enfrentamiento. La guerra de civilizaciones viene de ahí y es lo que ellos están buscando. Ahora, estaban hablando de... Hay dos cifras, una que habla de 6.000 muertos en Irán y otra que habla de 648. Pero nosotros estábamos discutiendo sobre estrategia, sobre si la estrategia posterior al ataque en Venezuela y a la extracción de Maduro, de hablar con Del, si esa tropa funciona, y la estrategia de, o sea, si se va a caer el régimen de los ayatolás en Irán o si va a sobrevivir también a esto, si va a sobrevivir el régimen de Venezuela, si esa idea de Trump de que no hace falta atacar Cuba porque Cuba se cae sola. O sea, me toca a mí como periodista, hay gente que no quiere que yo haga esas preguntas, pero hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Yo creo que los ayatolás no se caen. Esta vez no. Porque pero Estados Unidos ha prometido ayudar a los manifestantes. ¿Cómo lo va a ayudar? Mira, también prometió y llevó la flota ¿Quién? a Venezuela. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que ellos querían hacer, lo que Trump quería hacer. Hizo una extracción quirúrgica, que yo la había predicho en un programa, no contigo, sino hace ya 3 años, hablamos del tema de la extracción quirúrgica, que era lo que hacía falta. Bueno, lo hicieron. Sacaron a este hombre. Es el trofeo que hay ahora
en Washington tienen ahora un trofeo que se llama Nicolás Maduro y su esposa, que también es una terrorista, narco y todas esas cosas. También buscada, ella también estaba buscada por la justicia. Entonces, ¿qué se opta? Asumo que ustedes ya lo discutieron aquí antes. Se opta por una figura como Delcy y su hermano, los hermanos Rodríguez, que no estaban acusados de nada. Estaban sancionados, pero ellos no tienen ninguna acusación del gobierno americano ni ninguna recompensa ofrecida por capturarlos, ¿no? Entonces dice, no, yo pongo a estos aquí y los uso para una transición. Ahora, ¿quién maneja esto? Esto lo maneja Cuba. Esto lo maneja Cuba. Esto no está... me refiero a lo que está Venezuela hasta ahora. Venezuela, con Maduro y con Chávez, estaba manejada por Cuba. Y ahora con los Rodríguez, también va a estar manejada por Cuba. Entonces, yo creo que... Fue rara, disculpa, y le paso a Enrique aquí, fue raro que en medio... esa tarde dicen, hay un vuelo de Cuba que fue rechazado, y todos aplaudimos, y dijimos, rechazado los cubanos. Y esa misma tarde se aparece el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en Venezuela. ¿Cómo entró? ¿Lo dejó entrar a Estados Unidos? Eso nunca lo han aclarado. Como comentábamos anteriormente en el programa, antes que llegara el prestigioso colega, mi análisis no es ese, o sea, yo sé, es interesante tener... Yo pienso desde mi humilde punto de vista que había un diapasón de cosas, varios planes sobre la mesa. Pienso, pensando no solo como cubano, sino como americano también que lo soy, entre todas las opciones, la opción que se ha tomado era la mejor. Que nadie puede garantizar que vaya a salir bien es otra cosa. Nadie puede garantizar que va a salir bien. Yo creo que el objetivo, si se logra, va a ser magistral. Y le doy el beneficio de que puede salir bien. ¿Por qué? Yo pienso, en estos momentos, la capacidad operativa militar venezolana es cero, ellos lo saben. Estados Unidos puede llevarse a Diosdado en el momento en que quiera. Estados Unidos puede incluso llevarse a Vladimir Padrino, y Delcy sabe otra cosa. Aquí, si bien no han abierto el indictment y no hay una recompensa, se sabe que hay casos contra Delcy y contra su hermano. Están, y ella lo sabe. Entonces aquí los expedientes, hasta que no se abren, no se sabe cuáles son, pero bueno, las investigaciones se sabe porque se ha dicho en el pasado. Entonces, ella un poco está contra la pared. Como usted bien señalaba hace un rato, está el tema de que se sabe, lo hablamos, de Qatar, desde hace meses venía esto caminando. Yo me siento optimista, las cosas podía haber pensado que iban a suceder de otra manera. Yo voy a decir una cosa, yo confío en lo que está haciendo la administración, yo confío en una cosa y lo he repetido, lo sigo diciendo, el presidente Trump, cualquiera que haya observado su comportamiento en la anterior administración de él, en su primera administración y en la actual, tiene algo que yo admiro muchísimo, entre otras cosas. Es una persona que cuando promete algo, lo hace. Y entonces las personas pueden a veces opinar o tener criterios sobre la forma en que puede expresar las cosas, pero sí, yo lo he visto entregar en todos los años que llevo en este querido país adoptivo, que son 37, yo he visto su delivery, o sea, su resultado. Yo creo que no lo he visto antes en cuanto a promesas y a cosas. Entonces él ha adquirido un compromiso con el tema venezolano. Aquí tenemos unas elecciones de medio término que son ya en menos de un año. La comunidad venezolana, yo he visto las encuestas, incluso aquellos que había un cierto descontento en un sector de la comunidad venezolana. Y hablo de la venezolana porque, bueno, estamos hablando de Venezuela, podría ser la cubana. Está molesta por principalmente los que han llegado en los últimos años con el tema de los TPS y del estatus legal de los Estados Unidos. Y en una encuesta que debía hace 4 o 5 días, ya había un cambio de percepción entre la mayoría de los venezolanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los venezolanos, y más pasa como con los cubanoamericanos también, los que han llegado en los últimos años, han llegado aquí huyendo de una dictadura brutal,
Pero si tienen la oportunidad de regresar a una Venezuela libre, van a regresar a Venezuela. Y Venezuela es un país bello. Yo lo conozco también, o sea, un país muy bonito, un país, los venezolanos son gente chéverísima. Entonces, yo sí creo que hay un compromiso, yo sí creo que la manera, y respecto al poder real de los cubanos quedaron en ridículo ante todas las autoridades venezolanas. Se demostró que todo su asesoramiento y a lo que apostaron que no iba a suceder esto, sucedió. Demostraron que la protección que le dieron a Maduro, lo hablamos hace un rato, no funcionó, y es más, le mintieron a Maduro, le mintieron al resto del gobierno. Y yo sí creo, por lo que estoy viendo, y me remito y repito una frase que dije hace un rato, el sábado, el anterior, cuando se produjo la detención del delincuente Nicolás Maduro, ese día o a las pocas horas, cuando Delcy Rodríguez dio sus primeras declaraciones, el secretario de Estado Marco Rubio, y lo increparon un poco. Delcy está diciendo que no, que nosotros, y el secretario Rubio dijo una cosa preciosa y para mí muy clara en el lenguaje diplomático. Dijo: no me interesa o no nos interesa lo que ella diga públicamente, nos interesa lo que ella haga. Y cada vez yo estaba comentando hace un rato, una de las figuras más tenebrosas, más despreciables de la dictadura venezolana, que es Diosdado Cabello, que se estaba diciendo por las redes y por todas partes, se estaban enviándole mensajes al gobierno norteamericano: este señor va a torpedear todo, y de buenas a primeras, en el día de hoy, salió un acto en la tarde de hoy, y el lenguaje de Diosdado ni mencionó a Trump, ni mencionó a los Estados Unidos, y habló de la embajada, dijo siempre que era para ayudar para ayudar a Maduro, que está preso. Entonces, yo se lo digo con todo el respeto, no soy dueño de la verdad, me siento optimista, creo que vale la pena observar y que se desarrollen las cosas bien. Mira, muy interesante tu apreciación. Yo sé que tú vienes de la parte de sistemas de inteligencia, que tú entiendes posiblemente mejor que muchos de nosotros. Yo lo veo desde la parte humana política, donde el venezolano ha cambiado a tal punto que el venezolano que está ahora en Venezuela no se va a rebelar. No hay rebelión. Por ejemplo, ahorita debería haber gente en la calle, debería haber manifestaciones, ¿verdad? Debería haber algo que estuviera pasando dentro de Venezuela. Y no está pasando nada. ¿Por qué? Porque los que querían hacer algo, los que marchábamos, yo fui gaseado innumerable cantidad de veces. Cada vez que salíamos a marchar en Venezuela, o sea, yo por reportar periodísticamente lo que fuese, mira, salíamos gaseados de ahí. Algunos desaparecían. Algunos de los que nosotros conocemos fueron muertos. Los enterramos. Entonces, esta barbaridad de lo que pasó nos marcó a todos de tal manera que los que nos tuvimos que ir para no pasar el resto de nuestros días en una jaula, somos muchos y queremos lo que tú estás diciendo. Queremos el cambio, queremos la posibilidad de algún día a lo mejor regresar. Pero cuando vemos a los que están allá, y no les podemos pedir a los que están en Venezuela ahora, que están en una situación de desesperación, donde están prácticamente en el modo de supervivencia. Y todos sabemos que el modo de supervivencia es terrible porque se caen los principios, la ética, la moral, todo se cae, porque tú lo que estás buscando es cómo vas a comer mañana, cómo vas a poner comida en la mesa para tu familia, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro. O sea, es un día al día, que asumo que los cubanos tienen mucha experiencia en eso. O sea, los cubanos son expertos en sobrevivir, porque eso es lo que han hecho durante 50 años. Bueno, a nosotros nos ha tocado lo mismo. Tuvimos este exilio gigante, ustedes también lo tuvieron, y entonces ese exilio quisiera regresar. Sí, recordemos que cuando la dictadura de Pérez Jiménez cayó
en el año 58, los que regresaron a formar un gobierno y armar un gobierno en Venezuela fueron los del exilio. Porque los que estaban en Venezuela estaban todos tan mal, anímicamente, físicamente, agotados por la dictadura, que lo que tenía que venir gente de afuera para hacer el rescate. Lo mismo va a pasar en Cuba si es que algún día ocurre, y lo mismo va a pasar con los iraníes. Yo estuve en Washington antes de irme de viaje, en la segunda semana de diciembre, estuve en Washington y estuve con Reza Pahlavi. Nos dimos la mano, hablamos. El hombre tiene 48 años esperando. Pero los manifestantes estaban pidiendo su regreso. Claro que están pidiendo su regreso. Por lo menos allá hay la manifestación, hay la gente. Claro, porque esto ocurre a lo mejor y lo vemos 2002, 2009, ahora 20, o sea, cada 6, 7, 8 años llega como una nueva generación de jóvenes que se obstina de lo que está ocurriendo y deciden hacer algo. Alguien prende una chispa y la gente sale a la calle sin darse cuenta del peligro que están corriendo. En Venezuela se utilizó el sistema en las manifestaciones. ¿Cómo reventaron a los jóvenes venezolanos allá? Utilizando el sistema iraní. Se llevaban a los jóvenes, y ¿qué es la voz que se corría? Que se los llevaban y los violaban. Eso es lo que decía todo el mundo. Entonces, las madres, cuando venía la siguiente manifestación en Caracas o cualquier ciudad, las madres tomaban a sus hijos y los agarraban y no los dejaban salir. O sea, tú no puedes ir de aquí. No los dejaban ir a la calle. ¿Por qué? Porque había ese miedo. Se creaba el miedo. Bueno, el miedo es una cosa tremenda para el ser humano. No te permite pensar, pero entonces estás en el modo de supervivencia. No quieres que se te haga daño, no solamente a ti, sino a tu familia, porque ese es otro de los sistemas. ¿Qué se hubiera hecho al revés entonces? ¿En dónde? En Venezuela. Mira, en Venezuela... O sea, ¿qué hubieras hecho distinto? Mira, yo no sé qué yo hubiera hecho distinto. El problema es que los que tenían el poder en Venezuela y los que pudieron haber hecho algo, no lo hicieron. Y cuando sacamos, porque yo estaba en esa manifestación de millones de personas en la calle, cuando sacamos a Chávez, una prima nuestra pasó la noche en terapia intensiva y le pegaron un tiro en la barbilla que le salió por el cuello, y ella no iba a pasar la noche. Y ocurrió un milagro y logró sobrevivir en esa manifestación. Y sacamos a Chávez. Los ciudadanos, no fueron las fuerzas, fueron los ciudadanos. Pero ¿qué pasó? Entonces la Fuerza Armada lo trajo de regreso. ¿Y cómo les pagó? Bueno, ahí está Baduel y compañía, toda esa gente terminaron muertos. Ellos trajeron a Chávez diciendo, bueno, vamos a rescatar al comandante que está allá en la isla de La Orchila y lo vamos a traer aquí de regreso. Y lo trajeron. Y a mí me pareció fatal, y alguien me dijo, pero regresa muy mal herido políticamente y sobrevivió un montón de tiempo. Yo como soy un poco más atrevido, te diría que yo hubiese hecho distinto después del ataque. Primero, no descalificar a María Corina. Totalmente innecesario. Porque con María Corina descalificas y confundes a la oposición. Segundo, hay un defecto de toda política, de que los políticos quieren controlar la vida. O sea, tú puedes controlar un evento como el que se realizó de una manera magistral, heroica, ¿no? Pero lo que desata ese evento, o sea, impedir que las fuerzas vivas se hubieran manifestado, porque el pueblo no salió a la calle a tumbar a la dictadura, pero tampoco salió a defender a la dictadura. No hay ninguna manifestación a favor de la dictadura en ningún lugar. ¿No? Entonces, descalificar a María Corina fue un error.
máximo cuando ahora le volvieron a preguntar a Trump, y yo soy de los que cree que si mal están los que se viven para criticar a Trump, también está mal creer que todo lo que hace es perfecto, ¿no? Y Trump vuelve al tema del que yo creí que no podía hacer eso, del premio Nobel. De que le dieron, que no, que sí él va a aceptar, que se equivocaron, porque él ha logrado tanta paz. Y yo digo, no puede ser que esa bobería del premio Nobel que te lleve a descalificar. Todavía no me lo puedo creer. Quiero creer que hay otra razón, porque si no, estamos en un plan de delirium tremens, ¿no? De que tú haces algo impresionantemente bien y después con las palabras deshaces. Entonces, eso es lo que a mí me atemoriza un tanto, y yo tengo fe, los que hemos conocido personalmente a María Corina, no sé en tu caso, en la capacidad que ella tiene de transmitir que esa reunión, como pasó con Netanyahu entró con las cartas perdedoras a la Casa Blanca y salió con las cartas triunfadoras. O sea, Trump cambió antes y después de reunirse con Netanyahu. Yo espero que eso suceda, porque no sabíamos si las fuerzas vivas de Venezuela iban a salir o no a la calle, si la desmoralización del sistema era muy grande. Entonces, cuando tú le tiras un cabo moral y le das la posibilidad, igual que tampoco me parece prudente aclarar lo que no vas a hacer, porque si tu trabajo fue intimidar, porque no voy a hacer esto, no voy a tener un segundo ataque, no voy a entrar en Cuba, no, déjalos que se vuelvan locos, ¿no? Como pensando ellos mismos que les viene o que no les viene encima. Los que vimos caer el muro de Berlín, oye, una semana antes había una marcha de las antorchas en Leipzig, que tú decías, esto es inderrotable. Se cayó psicológicamente. Tenían tenían todos los militares en sus puestos, tenían el ejército ruso, tenían el partido, se les derrumbó psicológicamente. Las palabras de Trump a mí me parece que impidieron ese efecto sociológico que había producido ese bombardeo y el hecho de que abdujeran ahí. Pero todo esto es una especulación de mi parte. Reconozco que a lo mejor estoy novelando demasiado, ¿no? Pero no puedo ser falso y decir que me gusta lo que ha pasado después, porque no me gusta. Mira, sería un hipócrita si lo dijera. Mira, pero María Corina va el jueves a la Casa Blanca. El jueves. Vamos a ver entonces si hay un cambio, si ella también, al igual que tú mencionaste Netanyahu, a lo mejor ella también lo puede voltear. Porque como Trump es así, él es un ser mediático, es un muy egocentrista, tiene muchos defectos, igual que los tenemos todos, ¿ok? Pero lo que pasa es que es el único que ha hecho algo. Pero exacto, pero por lo menos, como dice aquí el amigo, lo dice, él por lo menos dice que va a hacer algo y lo hace. Entonces, eso hay que respetarlo, porque entonces ya no estás hablando, digamos, con un payaso, no, estás hablando con un actor que hace las cosas, que dice, yo voy a hacer tal cosa, o te sorprende, porque dice que va a hacer algo y te sorprende con el resultado, a lo mejor mucho mejor. Por favor. No, quería decir, o sea, es como el ejemplo, al decir un salto a Irán. ¿Cuántos años llevamos con este fenómeno de Irán? ¿Cuántos presidentes han pasado por la Casa Blanca? ¿Quién realmente tomó la decisión de destruir, en coordinación con el querido pueblo o el gobierno de Israel, de destruir todo el andamiaje nuclear de Irán? Sí. Irán, rectifico, ¿no? Creo que mencioné otro país. ¿Quién destruyó todo el proyecto nuclear de Irán? Fue el presidente Trump. O sea, entonces, ¿y cuántos presidentes han pasado presenciando este fenómeno y no hicieron nada? Entonces, y eliminó. Pero quería decir algo sobre lo que tú decías, Juan Manuel. O sea, yo respeto tu punto de vista también, pero quiero decir una cosa.
no busquemos a veces siempre la letra chiquita de los acontecimientos y de las cosas. Yo pienso que esa expresión que tú dices que tuvo el presidente, que la tuvo ese día, que por cierto, horas después cuando le preguntaron, el secretario Rubio se encargó de aclarar, ¿no? Porque además que aquí no significa eso, en mi opinión, ese planteo, esa expresión que tuvo en relación a María Corina Machado, a quien respeto y admiro mucho, no cambió los acontecimientos. Aquí hubo un plan siempre, por lo menos que se decidió en las últimas semanas, estaba decidido ya, que son el plan de las 3 etapas que ha explicado el secretario de Estado. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Se decidió 5 días antes, 10 días antes, pero ya estaba decidido. O sea, no creas, o sea, en mi opinión, que el hecho que él haya dicho eso cambió los acontecimientos. Acá nuestro querido amigo acaba de decir una cosa también muy interesante, cuando él dice el estado anímico del pueblo venezolano. No creas que en ese momento, porque hay una cosa real, con toda la admiración que siento por María Corina, si tú, María Corina, la sueltas en Caracas, a las 24 horas sucedió estos hechos, la primera que está en peligro de vida es ella y su equipo. O sea, porque tú, para poder trasladar a María Corina y un equipo de gobierno, perdóname. No, pero es que no había que trasladarla. No, pero bueno, tú no puedes gobernar desde el exilio. Ya ha habido experiencias sobre eso. O sea, no vamos a los fenómenos de Juan Guaidó o otros fenómenos. No, desde el exilio tú no puedes gobernar. Tú tienes que gobernar en el terreno. Pero tú vas a producir la transición. Bueno, depende. Yo creo que desde mi punto de vista, para conducir la transición, o sea, vamos a ver qué sucede en la reunión esta semana. Tú puedes asesorar, que eso no se ha aplicado, no se ha excluido. Tú puedes ser parte, pero conducir una transición desde el exilio es muy difícil, Juan Manuel. O sea, entonces yo sí creo que las cosas no son siempre como queremos o pensábamos que iban a ser, pero bueno, sí creo que también el elemento, lo que te quiero decir, explicabas una cosa hace un rato, el estado anímico del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no salió, salió a las calles, le ganó unas elecciones a Maduro y provocó que había un fraude. Perdón, yo estando trabajando en Venezuela en años anteriores, participé en la misma época y en esa manifestación que estaba comentando acá el estimado invitado, y yo vi al pueblo de Caracas en millones en las calles, yo he visto eso en Venezuela, pero lo han hecho todo. El desgaste, la represión que ha sufrido ese pueblo es muy grande. Entonces, volviendo a eso, lo que te quiero decir es que esa expresión que tú señalabas que tuvo el presidente, no creo que haya tenido ningún peso en la reacción del pueblo venezolano. Eso, lo que él haya dicho en ese instante, no cambió la ecuación para nada, desde mi punto de vista. No sé, yo creo que yo creo que Trump no, la evaluación de él y de Rubio sobre el rol de María Corina, ellos pensaron, a lo mejor pensaron mal, de que si parte del plan era el regreso de María Corina en esta etapa a Venezuela, eso iba a crear una gran resaca del pueblo. Y yo creo que sí. O sea, si tú pones a María Corina en Caracas mañana, tienes a 1 millón de personas en la calle en media hora. Eso sí. ¿Por qué? Porque la gente se va a emocionar. Es una cuestión emocional de la gente. Hasta ahora la gente está descorazonada. Claro, se emocionaron con el tema, oye, se llevaron a Maduro, qué bueno, se van a llevar a los demás. Ahora no están seguros, la gente está preocupada, la gente está nerviosa. Está observando. Está viendo y dice, un momento, esto no está listo. Hay un factor psicológico en todo cambio político que Trump lo mató con esa frase. Sí. Lo mató. Sí. Entonces, ahí, y yo tengo, no voy a decir me consta, pero la información que tengo es que no es una equivocación de Marco Rubio. Marco Rubio lo tiene claro, pero él no es el jefe, él no es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, él tiene que lidiar con todo eso. Yo espero que sí, porque si esperamos a la tercera fase, y la tercera fase llega en noviembre, y en noviembre los republicanos pierden la mayoría del Congreso, se acabó la historia. No tengo entendido eso, Juan Manuel. O sea, se acaba la historia porque ellos presentan sí, pudiera ser, pero para otra cosa no, porque hay una cosa que el poder presidencial, porque esto que se aprobó esta semana en el Senado no tiene ningún peso. El poder presidencial no tiene ningún peso porque en la Cámara Baja no pasa.
Pero si pasa en la Cámara Baja, pero no va a pasar. O sea, no queda muy claro el poder de veto del presidente. Yo he leído varios análisis. La resolución esa que se aprobó en el Senado esta semana es simbólica, porque eso, primero, al final moriría en el escritorio del presidente, si llegara incluso a pasar por las dos cámaras. Hay una discusión sobre eso. Yo he leído varios analistas, lo que yo observo, lo que yo he leído, no plantea eso. Y después, creo también que bueno, aún al final la interpretación de lo que se hizo, que eso es otro elemento interesante, desde el punto de vista legal, el fundamento de esta operación no fue un cambio de régimen en Venezuela. Sí, o sea, el fundamento de esta operación fue detener a un delincuente común. Entonces, bueno, sabemos todo lo que puede haber al lado de esto, pero legalmente, que es lo que se planteó inmediatamente, la justificación legal es esa. Entonces, fue una cosa que también todos los que participaron o autorizaron lo que se hizo tienen que bregar con ese elemento. Cada día que pasa, ellos se afianzan más en el poder. Porque incluso el tratado petrolero es un regalo para ellos. Es como que le quiten el embargo a Cuba. No sé, yo veo así. A menos que Estados Unidos sea el que maneje el dinero. Ya lo dijeron. Él lo dijo. Si él va a manejar el dinero del petróleo, entonces él les quita el poder a ellos. Además que hay un as bajo la manga en todo esto, que no solamente son los cuartos llenos de documentación, de video, de pruebas, etcétera. ¿Quién va a ser el testigo estrella? A ver, ¿cómo va a ser? El Pollo Carvajal. Ok, entonces tenemos al Pollo Carvajal, que nadie lo puede desmentir. No puede decir, no, es que él está testificando porque él tiene tal interés. No, él sabe lo que está pasando. Él era jefe de inteligencia. Él sabe exactamente lo que estaba pasando ahí. Hoy, claro, surgieron estas elucubraciones de que hay una lista de gente en el Senado que compraron, que le dieron dinero, el chavismo. Eso es mentira. Teorías conspirativas. Eso es teoría conspirativa. Pero a un personaje como el Pollo no lo pueden desmentir. Porque él, como buen hombre de inteligencia, y usted lo debe saber mejor que cualquiera, se guardan las cosas. O sea, están haciendo situaciones y agarran papeles por aquí, papeles por allá, se van guardando las pruebas. ¿Por qué? Porque un día van a hacer falta. Entonces, el Pollo Carvajal tiene esa cantidad de pruebas, además de lo que él tiene en su cerebro. Y mira, por eso es que yo no creo que si cambia porque lo que estamos diciendo de que si cambia el gobierno, porque las elecciones son adversas a los republicanos, entonces cambia el gobierno básicamente, no el gobierno de Trump, pero cambia parte del gobierno que no va a apoyar las medidas. Bueno, no van a poder hacer nada contra esto, porque mucha gente dice, bueno, que cambie el gobierno, ahora que cambie la Cámara de Representantes, etcétera, y entonces vamos a terminar soltando a Maduro, porque vamos a ver gente que va a estar hasta a favor de esto. No, nada de eso va a pasar. Ojalá que no. Porque hay las pruebas judiciales suficientes para esto, y las hay no solamente para él, sino que, como bien digo, las hay para todos los que están allá las atrás. había para los narcosobrinos y se los devolvieron. Pero no fue Trump. Bueno, por eso. Un momentico, esto depende de quién es el que haga el negocio. Con Trump no creo que este tipo de negocio vaya a funcionar. Vamos a ver, y lo del petróleo, bueno, mira, si él maneja la chequera del petróleo, entonces no le vas a dar el poder al que tú te referiste, no le vas a dar el poder a los que se están quedando. Yo creo que es la primera discusión en 30 años que no estamos en la misma cuerda. No, estoy totalmente de acuerdo, Juan Manuel, pero bueno, eso es lo lindo de la democracia, claro. Es distinto, ¿no? O sea, yo, como quedó claro en el segmento anterior, ¿no? Yo pienso que se están haciendo las cosas, se está intentando la mejor opción. No creo que un comentario determinado hubiera cambiado por más bonito o que fuera, cambiaría la ecuación.
pienso que había un plan, que las 3 etapas, repito, que dijo el secretario Marco Rubio, estaban hechas. Pienso que incluso, y lo he leído, ha salido una noticia en los últimos 10 días, que había una sugerencia de la comunidad de inteligencia, específicamente de la CIA, sobre cómo conducir la primera fase de la transición. Entonces, yo sí creo y lo más importante, pienso que el presidente no va a dejarnos a mitad de camino. No, oye, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que Trump nos vaya a dejar a los venezolanos en la estacada. Yo creo que los acontecimientos... Yo creo que él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Los acontecimientos te van empujando. En un principio, el plan, y eso lo habíamos hablado tantas veces, era producir una presión tal que el ejército se quebrara. No funcionó. Yo había dicho esa frase irónica de que planificar algo con el ejército de tu enemigo me parecía algo raro, porque tú no controlas el ejército de tu enemigo, y además porque no hay ningún antecedente en la historia, ni Noriega, ni Saddam Hussein, ni qué sé yo, y por ahí para atrás vamos hasta Roma, porque lo que hacen los ejércitos es atrincherarse a ver qué pasa, ¿no? Son animales oportunistas. Perú. ¿Qué pasó en Perú con Velasco Alvarado? La llamada revolución peruana, el general Morales Bermúdez Cerruti, que fue el continuador, el que supuestamente iba a profundizar la revolución peruana, que fue la más radical de Sudamérica de los años 60. Dice la de Velasco Alvarado. Exactamente. Quien hizo la transición otra vez, y la reforma agraria de Perú, yo viví, tú sabes, en esa época en Perú, fue la más radical que la cubana, y se confiscaron los medios de comunicación, o sea, fue tremendo. Quien hizo la transición a la democracia, y por cierto, en las primeras elecciones se presentó a candidato y no ganó, y ganó el mismo presidente que había sacado Velasco, 11 años más tarde fue en Perú, ya pasó. O sea, y la transición... ¿No podrías decir el rey en España que Franco, que decía que lo tenía todo atado y bien atado y que lo educó para que mantuviera la monarquía dictatorial, no lo hizo? Pero no son regímenes totalitarios como estos. Aquí hay un elemento raro, que esa gente, si algo ha demostrado, es una vocación al poder. Yo no confiaría en Delcy ni un segundo. Para nada. Es que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, tú no puedes confiar. Yo no creo que él esté confiando en Delcy. No. Él está confiando en el instinto de supervivencia que tenga Delcy. En eso es lo que él está confiando. Que él dice, porque ella sabe lo que le espera. Ella igual es corrupta, o es que no tiene decenas de millones de dólares afuera. Claro que sí, igual que su hermanito Jorge, es la misma cosa. Mira, si esa ecuación de usar a la propia dictadura para desmontar la dictadura funciona, yo me voy a... Bueno, nos dejaron a todos votados. Es algo novedoso, es otra manera. Esa manera de obligarlos a suicidarse y hacerse el harakiri como los japoneses, si eso funciona con los comunistas, tenemos que cambiar todos los libros de historia. Bueno, te puse el ejemplo de Perú, vamos salvando las distancias luego de que fue asesinado en alguna carretera, pero bueno, la transformación en República Dominicana con la hace Balaguer. Pero Balaguer, ¿de quién? Balaguer fue el brazo, trabajó toda la vida. Balaguer era el presidente de Trujillo. La oposición fue la política, fue político. La oposición la aniquiló Ramfi. Entonces, pues te quiero decir, Balaguer es que pero es el destino que queremos para Perú. Bueno, pero perdón, eso ya depende de los pueblos después, la profundidad, porque es lo mismo. Mañana Estados Unidos, suponiendo que con la ayuda de Estados Unidos... Es como la transición en Cuba la haga Díaz-Canel. Perdóname, suponiendo que mañana, dentro de 3 meses, Dios quiera que sea lo antes posible, se logre una elección democrática en Venezuela o en el periodo que se determine, y se llegue a esa elección, se reconstruyó el país, se está construyendo todo. Si después, cuando los venezolanos vayan a las urnas, eligen un mal gobierno y siguen haciendo mal las cosas, eso no va a ser culpa de los Estados Unidos. Ya hubo una elección y la ganó la oposición y demostró que la había ganado, porque hay que hacer otra elección.
Juan Manuel, no llegamos al final, o sea, no hemos llegado al final del túnel porque, o sea, todavía no se sabe qué va a pasar. Entonces, eso también... Bueno, eso lo hace interesante, ¿no? Aquí no sabemos qué va a pasar, no al final, mañana no sabemos lo que va a pasar. Al final yo te digo, entonces te voy a responder, esto parece un poco fuerte, pero es así. Pero bueno, ¿y quién está permitiendo que se pueda lograr esto o lo otro? Entonces, el ejército... darle un voto de confianza a la gente, al país que ha permitido que pase esto. O sea, no quieras entonces que en 4 días esté todo resuelto. No, lo que pasa es... Porque te quiero decir, es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar, bueno, pero ¿por qué no se hace así o por qué no se hace asado? Recuérdate y te digo una última cosa. En toda esta ecuación, estamos analizando, los que estamos aquí en esta mesa, estamos haciendo análisis con información pública. Nosotros no sabemos qué otras cosas están sucediendo. O sea, puede haber muchas cosas, muchos elementos, muchas ecuaciones que nos estamos perdiendo en esto. Y yo, viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, le doy un voto de confianza a esta administración. Pero hay que darle un voto de confianza al pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano, estamos aquí porque el pueblo venezolano se fue a las calles, fue a unas elecciones en contra. Yo fui de los que dije que había que ir a esas elecciones cuando mucha gente creía que no había que ir, como ahora creo que no hay que ir a otras elecciones, fíjate, en este momento. Fue a la calle, ganó las elecciones, tuvo la inteligencia para demostrar que le habían robado las elecciones. Sin eso que María Corina lideró, no estaríamos en este punto. No, seguro que no. No, estamos aquí, Juan Manuel, o sea, con todo el respeto, mi admiración por el valiente pueblo venezolano. Lo he visto en las calles, no me lo contaron, lo he visto. Tengo muchísimos amigos venezolanos, o sea, fui amigo incluso de la persona que en el año 2002 fue la persona que detuvo al señor Chávez cuando los sucesos del 2002. O sea, conozco bien, no tan bien como nuestro amigo Venezuela, pero conozco Venezuela. Pero no creo que es afirmar que estamos aquí por eso. Estamos aquí por lo que pasó el sábado la semana pasada. No, pero Manuel, lo que pasó el sábado aquí, no hubiese pasado sin lo otro. No estuviéramos aquí. No, pero bueno, es como todas las cosas. Pero no lo digo yo, lo dijo Marco Rubio. Cuando a Marco Rubio le preguntaron, y bueno, ¿y por qué tanto interés en Venezuela y no en Cuba? Dijo, bueno, porque el pueblo venezolano ha hecho una gesta que no ha hecho el cubano. Lo dijo con esa crudeza, nos los tiró en cara con esa crudeza. ¿Y no recuerdas entonces lo del 2019, cuando el gobierno de Juan Guaidó, como también el pueblo venezolano salió en las elecciones del 2016 o 2018, y salió a las calles, y el gobierno provisional de Juan Guaidó lo apoyamos todo también, y bueno, después desgraciadamente las cosas no se concretaron. Se impuso la fuerza. Después llegó un cambio de administración aquí y se desmanteló el gobierno de Juan Guaidó. ¿Fue así o no fue así? Sí. Entonces, en el mundo cubano, de dentro y de fuera, hay una excitación, ¿no?, que se refleja en los memes, en todo. Me dices que tienes, Didier, una declaración ¿de quién? ¿De Trump sobre Cuba? De Trump en el avión ayer. A ver, sí, claro. Ajá, eso ha dado mucho que hablar. Vamos a compartirla. Adelante. ¿Qué tipo de acuerdo estás buscando con Cuba? Lo vas a saber muy pronto. Estamos hablando con Cuba y lo vas a saber muy pronto. Y una de las cosas que quiero que se resuelvan y uno de los grupos que quiero que se atiendan son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a salir o se fueron bajo presión y que ahora son grandes ciudadanos de los Estados Unidos. Tenemos mucha gente expulsada de Cuba injustamente, así que vamos a ocuparnos de ello. Nos ocuparemos de las personas de Cuba que son ciudadanos estadounidenses o están en nuestro país. ¿Qué tipo de acuerdo? A ver, es muy interesante que de repente Trump ha hablado de Cuba varias veces seguidas, al punto de que el régimen se ha sentido obligado a decir que ellos no están hablando, salvo los temas migratorios de siempre. No, a ver, por ahí hay una declaración de quién, ¿De Díaz-Canel? del propio Díaz-Canaya. A ver qué dice Díaz-Canaya. No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio. ¿Por qué se ve obligado a desmentirlo? Bueno, ¿y qué quiso decir Trump cuando estamos hablando con Cuba? ¿Puede ser que está hablando con su embajador o...? Mira, acuérdate que esto es una estrategia por carambola. Es un juego de bandas y en diferentes tableros de ajedrez, si lo quieres ver de esa manera. Yo estoy seguro que la vía para la eventual liberación de Cuba pasa por Venezuela. Yo creo que sí.
Ahora, primero tenemos que salir del tema de Venezuela para llegar y entonces comprobarle a todo el mundo, a todos los que están alrededor, desde Nicaragua hasta Petro y los que quieren pensar en esa idea, de darse cuenta del fracaso que significa aliarse con el régimen castrista. Y entonces, una vez que tú entres en la realización, tú como gobernante, digamos, de país, Ortega o Petro o cualquiera de estos, hasta Sheinbaum le puede decir lo mismo, porque Sheinbaum le está ahí que mandándole petróleo a Cuba ahora, y todos sabemos que esos son regalos. Nadie ha logrado cobrarle una deuda al castrocomunismo desde que Ni los soviéticos. nunca, nada, nadie le mandan lo que sea, y nunca cobran, nadie nunca ha cobrado nada. Son el barril sin fondo. Un barril sin fondo. Entonces llega un momento en que la gente dirá, o los países dirán, bueno, suficiente. Igual que ocurrió con la Unión Soviética. El tema de la Unión Soviética que tú lo tocaste, mira, la Unión Soviética se cae por un problema económico, no fue un problema ideológico. Simplemente Rusia no podía seguir manteniendo a 25 diferentes países y tenía que disolver la Unión Soviética. Esa es una teoría a posteriori. ¿Tú crees? Sí, esa teoría nunca la oí antes, y lo vivimos, ¿no? Rusia se cae porque el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que acumulaba un poder tremendo, lanza un movimiento que llamaron Glasnost y Perestroika, que él no lo lanza para destruir la Unión Soviética, pero sin ese cambio de arriba hacia abajo, yo no creo que hubiera sucedido lo que sucedió. Bueno, pero pero eso nos mete en un... pero está bien, primero el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que era para sobrevivir. Él dice, Rusia no puede sobrevivir manteniendo todo, porque todos esos países eran países que había que mantenerlo, igual que Cuba, o es que no le mandaban el dinero a Cuba. Entonces había que, la única manera de sobrevivir era disolver eso. Y Gorbachev dijo, bueno, Glasnost, vamos a inventar este nuevo sistema y vamos entonces a liberar a estos países. Y tenemos lo que tenemos hoy en día. Mira, que en verdad gran parte de la economía del mundo hoy en día se debe precisamente a que la Unión Soviética cayó y estos cantidad de países prosperaron. Polonia está a punto de sobrepasar a Gran Bretaña. Claro. Una cosa asombrosa en su economía. Mira, que por cierto, los países suben. Japón sigue descendiendo en el escalón de países más desarrollados, superado por Alemania, superado por... creo que anda ya por un cuarto o quinto lugar. Llegó a ser la tercera potencia del mundo por la cantidad de socialismo que ha metido en su economía. Pienso yo, no sé. Habrá que ver con los especialistas. Yo confieso que como periodista hace tiempo que yo no me sentía que era tan complicado leer el día a día, leer la realidad. Se me hace cada vez más enredado. Por ejemplo, Trump dice que están hablando, Cuba lo desmiente. Hammer, el embajador de Estados Unidos en La Habana, conversó con nuestro amigo Mario Pentón y vamos a ver lo que dijo. Se habla en este momento de conversaciones con el régimen cubano. El presidente Trump dice hay conversaciones, el régimen dice que no hay conversaciones. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo creo que tú sabes cuál es la verdad. Cuando el presidente Trump dice algo, lo dice y está bien claro. Vamos a dejarlo ahí, no puedo entrar en detalles, pero yo creo que se sabe bien la intención, el apoyo que tiene esta administración, el presidente Trump, el secretario de Estado Rubio, por el pueblo cubano, el cubano de a pie, que he llegado yo a bien conocer, y vamos a seguir apoyándole. Se habla en este momento... A ver, a mí Hammer nunca me ha gustado, eso yo lo he dicho públicamente. Estoy de rosca izquierda, la que se está... Hoy estoy de... No dijo nada. No dijo, lo único que me quedó claro es que él no va a contradecir a Trump. O sea, eso lo tiene claro, todo el mundo trabaja con Trump. Él no va a contradecir a Trump, pero él no dijo que había conversaciones. Y si hay conversaciones, me asusto.
¿Para qué? ¿Conversaciones de qué tipo? ¿Con quién en Cuba? Mira, Esa gente, o sea, yo creo en el diálogo como un elemento civilizador, pero esos tipos no son la civilización. Esa gente, No. Una vez Ramiro Valdés, que se reunió con un grupo de exiliados de buena fe cubanos en Madrid, y creían que estaban convenciendo, o sea, lo habían quitado como ministro del Interior, y Ramiro Valdés es el matón del régimen. Lo fue durante mucho tiempo, ya está bastante mayor, pero todavía activo. Y me contó alguien que estuvo en esa reunión que después de mucha vuelta Ramiro dijo, mira, nosotros llegamos por las armas y hay que sacarnos por las armas. Y eso es como piensan ellos. Ese es el elemento que tienen ellos en la cabeza. Entonces, yo pertenecí, y sigo siéndolo nominalmente, porque a una organización dentro de Cuba que fue, en ese momento era la única que había, el Comité Cubano por Derechos Humanos, que optamos por el diálogo, creíamos, porque era un reto, ¿no? Decir, si el gobierno aceptaba, nos legitimaba, no cayeron nunca en esa trampa. Pero la verdad es que esa gente no cree en el diálogo. No, nunca creyeron y no ha habido la primera vez que alguien me pueda decir que uno de estos regímenes cayó por el diálogo. Y cuando lo hacen Yo no desde conozco posiciones ninguno. de fuerza muy claras. No, la fuerza tiene que ser contrarrestada con la fuerza. No hay esta idea romántica de que no, vamos a discutir el tema, vamos a hablar. Eso es lo que ellos quieren, porque ellos hablan, y tú lo conoces muy bien, el tema de la discusión permanente. No, aquí habla todo el tiempo, discute. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasaron, no te acuerdas, en París discutiendo la mesa de Barbados? No, la de Vietnam. Pasaron 6 meses discutiendo sobre qué tamaño iba a ser la mesa donde se iban a sentar a discutir. 6 meses del tamaño de una mesa. Bueno, eso es como discutiendo porque el sexo de Los Ángeles. Porque ganabas tiempo. Entonces, para ellos cada día que ellos pasan es una victoria. Porque ellos saben que donde ellos están guindados de algo terrible. De algo que si se caen van al infierno. Sí, cuando se caen estrepitosamente, pero hay que dejar que las fuerzas vivas funcionen. A ver, para los que están aquí diciendo que voy a decir algo que me gusta que ha hecho Trump, ¿no? En esto yo no voy a hacer que ahora me acusen de antitrumpista, ¿no? Que es que Trump ha dicho que ni una gota más de petróleo para Cuba, ¿no? Eso me parece maravilloso. Ni dinero. Ni dinero. De Venezuela. Bueno, y cómo la otra vez, bueno, es que ahora, para que eso se cumpla, tiene que haber un bloqueo naval. Una cuarentena, lo que sea, porque si no pasan los barcos, ¿eh? Sí, pero ¿por qué entonces la Sheinbaum ha dicho que le va a mandar el petróleo a Cuba y no la han desmentido desde el gobierno americano? Nos dijo un especialista en petróleo que ha disminuido a la mitad el envío de petróleo mexicano. Bueno, es que antes de todo esto. Bueno, es que el petróleo que iba para Cuba, la mayoría era para ser revendido en mercados exteriores. Pero ahora Cuba necesita algo para tener las luces prendidas, por lo menos. Entonces, a lo mejor ahí hay una negociación que no sabemos tampoco. Hay tantas cosas que no sabemos. Bueno, les agradezco. Termino con una nota optimista para no seamos colgados en la plaza pública. Mira, este es un año decisivo, yo creo que un año decisivo para la humanidad, porque las fuerzas anticivilizatorias están en retroceso. Por primera vez en muchos años tenemos que esas fuerzas anticivilizatorias, tanto en Latinoamérica como en Medio Oriente, están en retroceso. Eso, ¿qué es lo que nos puede dar? Bueno, algo de esperanza, decir, bueno, a lo mejor estamos haciendo algo bien, a lo mejor este va a ser un buen año, y yo quisiera decirle a la gente que tengamos esperanza en eso. Yo creo que podemos tener un buen año, pero tenemos que ser firmes, porque cuando alguien
es firme, sea una persona, sea un partido, sea un gobierno, sea un país entero, eso infunde respeto. Y hoy en día el respeto es lo único que te puede servir para algo. Una cosa es que te tengan miedo. A Trump le pueden tener miedo. Yo quisiera que le tuvieran miedo y respeto, porque eso entonces va a cambiar la ecuación de la que estuvo hablando nuestro amigo Enrique antes. Y mira, ojalá la ecuación se dé y tengamos un resultado positivo. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo te tengo una prueba de que yo en el fondo también soy optimista. Son estas chivichanas. ¿Tú no conoces lo que es? Chivichana le dicen en Cuba, ¿verdad? Esto es una... ¿No montaste chivichana en Cuba nunca? Por niño? supuesto. Ajá, pues yo pienso. Por supuesto. Por 17 y 42. Con caja de rueda de camión. Mírala aquí. Fíjate, Aquí, con caja de rueda de camión. Ajá. La niña con caja de rueda de camión. Ajá. Tengo aquí Guillermo Rodríguez, se llama el muchacho que hace estas miniaturas de chivichana, me las envió. Esta es muy curiosa, esta no la conocía porque esta tiene el dobla en el medio, ¿no? A ver si, la tuya era así, mira. Porque te faltaba una rueda. Exacto. Te sigue faltando. Le faltaba una rueda. Le puso otra rueda que es lo que También doblaba en la punta, exactamente. Ajá, sí, ¿no? En Venezuela tendrán otro nombre, me imagino, ¿no? ¿No? En Venezuela era carrito. Estas son cosas de su desarrollo. En Venezuela era carrito. Un carrito de Era subdesarrollo. carrito, era Y esta carrito. rueda- Inventado en un país que estaba perdiéndolo todo, que no se podía comprar ni bicicleta ni Sí. nada, y la gente tenía que inventar. Pero yo creo que existían desde antes, ¿eh? Habría que ver qué va.